mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Debe ser irreprochable, debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, que no sea neófito. ¿Sabe? Vuelvo y repito, el checklist para escoger un pastor. No es porque sea carismático, no es porque lleve 30 años en la iglesia y yo creo que ya se merece pues el ser pastor. No es porque sencillamente sea mi amigo. No es porque es que su familia es de las más comprometidas de la iglesia. No es porque es que este hombre vea, diezma, ofrenda, el hombre sostiene. No, esa no es la razón para ser pastor. Puede ser de otras cosas, pero no ser pastor. Porque sabe, cumpliendo eso que justamente está hablando allí Pablo a Timoteo, es que somos ejemplo para la congregación. Cumpliendo eso, hermano. Por lo tanto, como decía hace un momento, reflexionemos en esto. ¿Qué tanto estamos realmente cumpliendo eso? ¿Qué tanto la iglesia puede estar viendo eso en usted y en mí? Uy, hermano, Dios le bendiga. Porque el Señor, el Espíritu, ha sido el que pone. Y el Señor pone, el que designa, prepara. Aquel mismo que inspiró esto es el mismo que lo cumple, hermano. Y podemos decir, venga, sí, qué interesante. Pastores sanos, iglesias sanas. Eso es ser un pastor sano. Ser un pastor sano es entender cuál es el llamado que tengo. Entender cuáles son las características que realmente me hacen ser un pastor. Ah, es que yo hablo bien, soy como elocuente. No, dedíquese a dar charlas, de conferencias, haga otra cosa, está bien, no pasa nada. Vamos a aprovecharlo, es más, de clases, un fin de cosas. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De hecho, Santiago lo dice, no se hagan muchos de ustedes maestros apresuradamente. Porque no es un juego, no es una posición. Por el contrario, es rendir nuestra vida para el Señor. Eso hace realmente que podamos ser pastores saludables, ¿o no? Por eso decía hace un momento, necesitamos tener sí o sí mentores, hombres que nos ayuden realmente a caminar. Y un mentor es una persona que está en un lugar en el cual yo quiero llegar. Y esa persona está dispuesto a ayudarme a llegar a ese lugar, pisando la menos cantidad de minas que vaya a tener que pisar en ese camino. ¿Que voy a pisar? Voy a pisar. ¿Que voy a fallar? Claro que vamos a fallar, somos seres humanos, que fallamos, que cometemos errores, pero que está esta persona allí precisamente puesta por el Señor, pero también con mi autoridad dada a esa persona para que me ayude a llegar a ese lugar donde yo quiero llegar, donde siento precisamente que el Señor me está guiando a llevar. Hermano, esto es poner un estándar alto. Esto es decir, venga, ¿qué está diciendo el Señor que debo ser? No es por un nombre, no es por un título, no es por una credencial, no es por una posición, de ninguna manera. Es porque es un llamado que el Señor ha hecho para que yo rinda mi vida ante Él. Y al rendir mi vida ante Él, tengo que sencillamente ser ejemplo para los demás, cuidar de nosotros, caminar en su palabra. La palabra es clara en Juan 17:17.
santifícalos en la verdad. Está orando Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe qué tanto caminamos en esa centralidad de la palabra? Ni usted ni yo estamos llamados a inventar nada, como decía hace un momento. Usted y yo estamos llamados a proclamar esto de una manera saludable, primero a nosotros, pero también a las personas que Dios ha puesto en la congregación para que pastoreemos. Esa es nuestra función, esa es nuestra tarea. Poder llevar ese mensaje, ser ese heraldo realmente allí como lo dice la palabra. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. En cada momento necesitamos ir a la palabra, comer palabra, rumiar palabra, pero enseñar palabra. No puntos de vista humanos, no ciencia, no evolución, no innovación, no la palabra. Y creo que cuando decimos necesitamos ser pastores sanos para tener iglesias sanas, lo que tenemos que anclarnos es acá, hermano. Eso no es 3 pasos para ser un pastor sano, no, eso está acá. Cómo yo camino al ritmo de esta palabra, cómo realmente yo dejo que cada situación que pasa en la iglesia la sazono, la llevo al ritmo de esta palabra. ¿Sabe? Hay algo que se llama la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras es entender que esto es totalmente suficiente. Esto es todo lo que necesitamos. No, es que tengo un problema con los niños. Bueno, aquí dice cómo resolver el problema con los niños. No, tengo problemas con los jóvenes de la iglesia. Bueno, aquí dice realmente qué hacer con los jóvenes de la iglesia. Es que las familias, aquí dice qué hacer con las familias. Aquí está absolutamente todo, hermano. Por eso está diciendo allí claramente Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y con instrucción. Pablo justamente antes de su partida está dejándole esto totalmente claro a Timoteo y por aplicación a nosotros. ¿Qué tanto realmente estamos caminando en la suficiencia de las Escrituras? ¿Qué tanto su vida y mi vida están siendo sazonadas y revisadas a la luz de las Escrituras? ¿Qué tanto día a día vamos a esto y podemos decir, diría Pablo, como en un espejo de gloria nos contemplamos, con el rostro descubierto, 2 Corintios, con el rostro descubierto nos miramos aquí a las Escrituras, ¿cómo estamos? O sencillamente por el contrario, es algo que yo tengo allí que sí está bien, toca hacerlo, pero es que toca hacer la cosa más dinámica, ¿sí? Toca tener un poco más de modernismo en la iglesia y ser más dinámicos. Ah, bueno, pues eso nunca va a ser una iglesia saludable. Porque yo puedo quizás en cierta forma mirar la forma o la metodología que utilizo para expresar esto. Pero este es el mensaje. El mensaje no es porque yo quiera cambiarlo. El mensaje no es porque yo quiera diluirlo. Porque si no estaría fallando, hermano. Porque así como yo diluyo el mensaje para otros, así mismo lo diluyo para mí. Y eso no me permitiría realmente caminar de una manera saludable. Tengo que proclamar eso. De hecho, la palabra allí cuando está diciendo Pablo a Timoteo que predica la palabra, hace referencia a una palabra en griego que es kerizón. Y kerizón sencillamente está hablando de alguien que proclama, de alguien que anuncia, que viene exactamente del mismo vocablo, kerizón, de lo que hoy por hoy se traduce como profeta. Es exactamente la misma etimología de la palabra. Alguien que anuncia la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando usted toma esta palabra, la expone a los otros, está haciendo precisamente ese kerizón. ¿Qué está haciendo? Está profetizando, está haciendo heraldo, está hablando. ¿En nombre de quién? En nombre del Señor. ¿Sabe? Esto hoy por hoy se ha confundido tanto que yo creo que es que cuando hablo de parte del Señor es porque tuve un sueño, porque se me vino, No, hermano. Por eso dice el Señor,
el que le añada esto o el que le quite a esto sea maldito. Porque aquí está todo lo que usted y yo necesitamos. Está totalmente lo suficiente para lo que necesitamos hacer. Por eso Pablo dice, o diría Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si más bien hablo otra cosa. Ay de mí si tengo como importante otros puntos de vista que no sea el evangelio. Ay de mí. Hermano, debemos cuidarnos a nosotros mismos desde lo que la palabra del Señor nos dice. Pero necesitamos cuidar también a los demás con lo que enseñamos. El púlpito no es una tribuna de opiniones, es el trono de la palabra de Dios. El púlpito no lo puedo sencillamente utilizar para poner todas mis ideas maravillosas que creo que son las que van a salvar al mundo. No, es que el Señor no le está pidiendo a usted ni a mí que nos inventemos algo, tengamos buenas ideas para salvar el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo salvó. Porque claramente cuando Él murió en esa cruz, la última palabra que dijo fue, consumado es. Es decir, la obra está hecha. Eso ya quedó concluido. Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es estar pensando cómo hacer como Pinky y Cerebro para conquistar el mundo, para salvarlo. No, usted no tiene que hacer eso, hermano. Usted tiene que cuidarse en usted de caminar conforme a lo que aquí dice y enseñarle a otros lo que aquí dice. Que fue sencillamente lo que el Señor ya hizo, hermano. Yo quiero tener una iglesia saludable. Bueno, intérnese en la palabra. Es la única forma de poder hacerlo. Vea como Pablo le dice a los corintios, y creo que este es uno de los versículos que realmente a mí me llama más la atención, o más bien, me confronta más. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, lo siguiente. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Vea esto, o sea, Pablo está diciendo en ese tiempo, en el momento que escribió a Corintio, está diciendo no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Es decir, que habían muchos que comercializaban con la palabra de Dios. Bueno, eso ha aumentado también mucho hoy, ¿no? Si en ese tiempo eran muchos, hoy podríamos decir son muchísimos. Pero está diciendo, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios hablamos en Cristo, delante de Dios. ¿Sabe, pastor, predicador, maestro? Cuando usted prepara una enseñanza, está preparando la exposición de esto. ¿Qué fue lo que el Señor le dio? ¿Cuál es el mensaje que el Señor le dio? ¿Y cuál es el mensaje que el Señor le ha dado? Esto. Esto es lo que tengo que traducir al pueblo. Esto es lo que tengo que llevar realmente para poder ser, yo aplicarlo para ser sano y llevarlo a los otros para que también puedan ser sanos. Y los otros ser sanos, vamos a tener iglesias saludables. Pero ¿sabe? Cuando yo preparo eso, el mensaje que el Señor me ha dado, el primero que está sentado en esa silla, escuchando la fidelidad del mensaje que Él me dio, es el Señor. Por eso dice, enseñamos como de parte de Dios y delante de Dios. Porque el que dio el mensaje fue Él. Y Él está ahí sentado esperando cuál es la fidelidad del mensaje que Él me dio. ¿Sabe? Es como si usted me dice a mí, venga, hágame un favor, suba y diga X cosa. Y usted está ahí en la primera silla mirando a ver si yo voy a decir X cosa o no. Si yo no digo lo que usted me dijo que dijera, usted va a decir, man, está loco. ¿Qué está hablando? Si eso yo no lo dije que dijera. Bueno, eso pasa con el Señor, ¿sabe? El primero que está sentado ahí delante de nosotros cuando enseñamos es el Señor. Porque sencillamente somos heraldos de Él.
No somos comercializadores. No estamos para diluir y para que la gente se sienta realmente tan feliz, y eso lo hablaremos un poquito en la siguiente charla. Pero sabe, muchas veces estamos pensando más en que los oyentes estén contentos a que Dios esté contento. Es mejor que los que están allá sentados detrás estén todos felices, contentos, riéndose, y el Señor aquí al frente en la primera fila, delante mío, mirando qué fue lo que me mandó a decir, que yo no estoy diciendo, sino estoy diciendo todo lo contrario para que los demás se sientan contentos. Y como digo, lo veremos ahorita en la siguiente charla, pero Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo hiciese eso, si yo quisiese agradar a los hombres en vez de agradar a Dios, no sería un siervo de Cristo, sino sería un siervo de los hombres. Ahora, ¿usted es un siervo de qué, hermano? ¿Usted a quién le sirve? Porque si le sirve al Señor, del mensaje que el Señor dijo que debíamos dar. No lo diluya, no lo rebaje. Debemos hablar realmente de parte de Dios porque somos sus embajadores. No somos innovadores, no estamos inventando nada. Debemos hablar delante de Dios porque predicamos con la mirada del omnisciente, del omnipresente, del omnipotente viéndonos. Y solamente en Cristo, hermano, porque solamente Él tiene absolutamente toda la gloria. ¿Sabe? Cuando usted y yo exponemos la palabra, sencillamente Dios mismo habla a través de usted y de mí. Pues que a mí casi no me gusta. Pues no lo hago por usted, lo hago por el Señor, porque debo cuidar lo que estoy enseñando. ¿Sabe? A mí me han dicho, yo he podido tener, soy obispo de varias iglesias en Colombia y un ministerio en el cual es autónomo y cada uno puede en cierta forma escoger su forma de predicación y demás. Nosotros personalmente como iglesia predicamos expositivamente verso a verso. O sea, vamos verso por verso, no ponemos tema ni nada. Hay otros que no, hay otros que lo hacen temático, pero muchas veces dicen, no, pues que eso así como que aburre, como que no tiene gracia. Bueno, ¿y cuál es la gracia entonces acá? Tener contento a un poco de gente, que un poco de gente esté feliz supuestamente de lo que quiere escuchar, o que todo el consejo del Señor sencillamente se dé. Que todo el consejo del Señor esté expuesto para que podamos cada vez más tomarlo y entender qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra, en su contexto. Porque eso es otra situación. Hay veces enseñamos no desde el contexto, sino desde el pretexto. Desde lo que yo quiero que otros escuchen. De que yo quiero realmente que los otros se sientan cómodos. Hermanos, Dios no nos pedirá cuentas de cuántos escucharon, pero Dios sí nos pedirá cuentas del mensaje que Él nos dio. Y muchas veces estamos afanados es porque haya más gente. Porque si yo predico un mensaje diluido, en donde tú eres la única razón por lo que todo existe, tú eres lo más maravilloso, papito, Dios quiere solamente bendecirte, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere solamente verte prosperado, que si esa casita que tú quieres la vas a tener, que el carrito que tú sueñas lo vas a tener, visualízalo, eso se llena. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. De ninguna manera. La palabra de Dios es clara. Y el Señor dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero yo les he dejado esto para que en mí tengan paz. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Ese mensaje no gusta tanto. Porque gusta más el mensaje de que yo voy a ser prosperado, yo soy cabeza, no cola, y me pongo a tomarme de un poco de promesas en el pretexto, no en el contexto, y yo me paro en ella y las creo, y la Biblia en ningún momento está diciendo que es que usted es el centro, pues el diosecito junior, para que usted tenga derecho a todo lo que usted cree tener derecho.
Hermano, debemos cuidarnos realmente conforme a la palabra, porque Él ha dado su palabra y la ha puesto en usted y en mí. Y vea lo que dice Pablo a los Corintios también, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe cómo podemos guardar esto? Guardémonos de nosotros, guardemos realmente lo que estamos enseñando, prediquemos la palabra realmente en su contexto, pero adicional a eso necesitamos tener el Evangelio como el centro de todo. El Evangelio es el Evangelio, hermano. A mí alguien me dijo alguna vez, le dije yo, pero es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y me dice, no, así no se vale. Ojo, estamos hablando de una mujer que se consideraba pastora. Y ella me dice, no, así no se vale. O sea, si Dios no me va a prosperar en esta tierra, entonces ¿para qué Evangelio? Wow. Y no le estoy diciendo una mujer que está empezando a enseñar. Una mujer de unos 60 y algo de años que lleva 30 y pico, 40 años de ministerio. Y ella misma está diciendo, o sea que el poder de Dios del Evangelio es para salvación, y acá lo que yo le he pedido al Señor, no, yo sí no, o sea, no se vale seguir un Evangelio entonces para la salvación, y acá ¿qué? No, hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todo el resto usted lo puede conseguir con una lotería, si es el caso, pero la salvación no. Es el regalo más maravilloso. Es lo que nadie va a poder alcanzar. Y Él justamente está diciendo, ese es el regalo que yo les estoy dando. Pablo lo dice a los Corintios, 1 Corintios 15, 3, 4. ¿Sabe? Alguna vez en el instituto teológico, tengo un instituto teológico, y alguna vez preguntaba yo en una clase a los estudiantes, ¿qué es el Evangelio? Y no quiero preguntarlo aquí abiertamente. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero no quiero preguntarlo, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Y entonces uno decía, no, la paz del Señor. Otro, no, que el Señor está con nosotros. No, que todo se arregla. No, que mi familia se reconstruye. No, no, nada de eso es el Evangelio. De ninguna manera. Eso no es Evangelio. Vea lo que dice Pablo de lo que es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3, 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, pues eso lo sabemos. Bueno, es que eso es el Evangelio. El Evangelio sencillamente es saber que Cristo vino y murió por usted y por mí. Que resucitó al tercer día, como decía las Escrituras, que está centrado a la diestra del Padre y que es abogado de nosotros delante del Padre. Eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. Todo el resto de cosas son arandelas que usted y yo hemos querido ponerle para quizás atraer más gente, para quizás que se vea esto más lleno y más bonito. Pero el Evangelio es eso. Cristo vino, esa es la buena noticia. ¿Sabe? El problema es que para abrazar esa buena noticia debo tener clara la mala noticia. Y la mala noticia es que toda persona, sea niño, sea joven, viejo, lo que sea, tiene un boleto asegurado para el infierno. Lo único que merece es el infierno. Porque en pecado hemos sido concebidos. Y lo único que merecemos es el infierno. Eso es todo, tal cual. Esa es la realidad del ser humano. Aquí no estamos hablando ni de dinero, ni de posesiones, ni de comodidad, ni de nada. Lo único que merecemos es el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo vino y murió para que a aquellos que sencillamente le reconocemos como nuestro Señor, nos cambie el boleto. Ya no vamos para el infierno. Ahora vamos para el cielo con Él. Por una eternidad. Eso es lo más maravilloso. Vea, no hay carro, casa, beca, paseo, nada comparado con eso. Nada. Por lo tanto, necesitamos tener claro, si queremos ser sanos, saludables y tener iglesias saludables, necesitamos presentar la realidad de lo que es el Evangelio.
No diluirlo, sino sencillamente, ¿qué es el Evangelio? Por eso es que Pablo justamente le dice a la iglesia de Galacia o a la zona de Galacia, le dice allí en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, es decir, otra buena noticia de la que nosotros le hemos anunciado, que sea anatema, que sea maldito si viene otro a anunciarles otro evangelio. Si viene otros a decirle, no, que el evangelio es sencillamente que usted va a tener casa, carro y beca. No, que es que usted tiene que ser prosperado. Traiga, venga, siembre aquí, el Señor le multiplicará 10,000 veces. ¿Dónde dice eso? Porque eso no es el evangelio. Eso sencillamente es el deseo de un pastor no sano de tener más plata, hermano. Pero eso no lo dice la palabra, en ningún lado. La palabra está diciendo el regalo más maravilloso, y es gratis. El regalo más maravilloso es que el Señor vino, murió por nosotros, se entregó por nosotros, nuestro pecado fue imputado en Él, a mí me hizo libre, me hizo justo, y por su justicia sencillamente yo voy a poder disfrutar por una eternidad en el cielo. ¿Sabe? Eso es gratis, hermano, eso no vale. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sabe? Es más maravilloso. Él murió por su pecado y por el mío. Los clavó en esa cruz. Cuando yo entiendo realmente eso, yo necesito compartir eso. Yo necesito compartir eso a las personas que el Señor ha puesto para que yo pueda pastorear, para que yo pueda guiar, para que yo pueda apacentar. Esa es la centralidad de esto, hermanos. El discipulado es otra marca fundamental de una iglesia saludable y de un pastor saludable. Porque necesitamos realmente discipularnos. Y vea lo que Pablo dice aquí a Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otro. Y aquí encontramos varias cosas interesantes. Lo primero que está diciendo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Venga, me he asegurado de que lo que yo he compartido ha sido esto. Yo he compartido lo que el Señor reveló. En ese momento Pablo estaba siendo usado para que esto fuese escrito. Pero Pablo sencillamente está diciendo, yo les anuncié lo que el Señor a mí me dijo. Cuando veíamos ahorita en 1 Corintios, está diciendo, lo que yo recibí del Señor, eso les doy. Yo no estoy inventándome aquí nada. Yo no estoy aquí suavizando nada. Lo que el Señor me dio, les doy. Y aquí está diciendo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Y aquí encontramos en cierta forma esa línea de discipulado. Porque el Señor se lo dio a Pablo. Pablo se lo dio ¿a quién? A Timoteo. Y le está diciendo a Timoteo, encárgale eso a hombres fieles. ¿Para qué? Para que vayan y lo enseñen a otros. Entonces Cristo le dio a Pablo, Pablo a Timoteo, Timoteo a otros hombres fieles y esos hombres fieles a otros. Y entre esos otros, por solo la gracia del Señor, está usted y yo. Con la misma tarea. De enseñar exactamente lo mismo. De tener cuidado de tener un teléfono descompuesto, un teléfono roto. Que yo escuché aquí algo y voy aquí a cuadrarlo para que usted se sienta más cómodo. No, hermano. Necesitamos realmente discipular desde lo que el Señor así nos ha dado. El liderazgo bíblico requiere hombres fieles que se encarguen justamente de ello. Que puedan realmente caminar conforme a ello. Que puedan guardar la palabra. Que puedan servir con humildad. Que puedan enseñar con integridad. Tal como vimos a Moisés que lo hizo con Josué. Tal como vemos con Pablo que lo hizo con Timoteo. Tal como vemos a Jesús que lo hizo con sus discípulos. De hecho, si nosotros vamos a Marcos 3, vemos Jesús escogió a sus discípulos y dice, designó a 12, ¿para qué?
¿Alguien se acuerda? Para que estuviesen conmigo. ¿Sería que es que Jesús le daba miedo estar solo? No. Para poder transmitir vida a esos 12. Para que después de que Él partiera fuera a esos 12 a enseñar a otros tantos. Por eso cuando Jesús está orando minutos antes de que lo arresten, dice: Señor, la gloria que tú me diste yo se la di a ellos. Y no oro solamente por ellos, sino oro por los que van a creer a través de ellos. Porque el Señor tenía claro realmente que había estado discipulándolos a ellos. No porque hicieron cartilla 1, cartilla 2 y cartilla 3 solamente, sino porque estaba transmitiéndoles vida. ¿Qué tanta vida? Esa vida que con ejemplo usted está transmitiendo a las personas que Dios puso en su iglesia. Porque eso es el discipulado, ¿sabes? El discipulado es caminar juntos. El discipulado no es buscar cambiarle la conducta a una persona para que ahora hable bonito, actúe bonito. No, eso no es el deber ser. Imagínense, si eso fuese así, Jesús fracasó y Él no fracasó. Porque caminó con Pedro 3 años, dele, y Pedro se lo lleva para todos lados. Vamos para arriba a la transfiguración, vamos Pedro allí, camine Pedro en las aguas. Y cuando van a cogerlo, Pedro saca su machete y ¡pum! Tenga, le voló la oreja a Mac. ¿Qué hizo Pedro? No estaba buscando sencillamente que fuera perfecto Pedro, pero sí que pudiera realmente entender cuál era la centralidad y la verdad de lo que tenía, del mensaje que el Señor estaba trayendo. Por eso ese mismo Pedro, a pesar de ser como era, sencillamente fue el que el Señor le preguntó: Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y Pedro le dice sencillamente: tú eres el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, y te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese mismo Pedro, que cuando el Señor resucita, lo sienta y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me quieres? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Ese es el llamado que el Señor justamente nos hace. Necesitamos apacentar las ovejas. No a nuestra forma, no es a tu forma, no es a mi forma. Es conforme la palabra del Señor nos dice que debemos hacerlo. Es conforme aquí está escrito. Lo triste es que muchos, eso no pasa acá, pasa en otro lado, pero muchos no estudian esto. Muchos no conocen esto. Muchos solamente creen en el versículo descontextualizado de que abre tu boca y yo la llenaré. Y ni siquiera se acercan a esto. Por eso lo que están enseñando es sencillamente lo que se le ocurrió, pues, dependiendo del estado de ánimo que tenga, dependiendo de lo que haya en la mente, eso enseña. Y tras del hecho nos atrevemos a decir: no, yo soy sano y yo tengo una iglesia saludable. ¿Sabe? Eso fue el daño más grande que pasó en la iglesia en el siglo XVIII y XIX, porque se introdujo con más fuerza algo que se llamó el legalismo. ¿Sabe qué es el legalismo? La respuesta activa de no saber responder ante las diferentes circunstancias que se presentaban en la iglesia. Por ejemplo, alguien llegó con gorra a la iglesia. ¿Qué decía el legalista? ¡Esto es pecado! ¡Quítese eso! Fuera de acá, hijo del diablo. Aquí no, aquí se respeta. Alguien llegaba quizás no vestido como consideramos decorosamente, sino quizás en un corto, en una chancla. ¡Fuera! Dame la iglesia al Señor. ¿Cómo le ocurre venir hacia la iglesia al Señor? ¿Sabe por qué? Porque no sabía cómo enfrentarte ante eso. Bueno, eso ya quizás lo aprendimos. Pero ¿cómo se comporta usted si llega por esa puerta un homosexual? Si llega una lesbiana que quiere venir a congregarse en su iglesia. Si llega un travesti que quiere venir a congregarse en su iglesia. Si llega el violador de niños que quiere venir a congregarse en su iglesia. ¡Fuera, hijo del diablo! Y no, nosotros aquí, ¿o qué va a hacer? Porque sabe, lo que nos deja ver esto es que Jesús comió con las prostitutas.
Pasó tiempo con los ladrones. Estuvo sencillamente con aquellos que eran despreciados por todos. Eso hizo Jesús. Usted es más que Jesús. Porque muchas veces, vuelvo y repito, hablamos lo que pasó antes, pero quizás nosotros de otra manera repetimos sencillamente esos patrones también. Necesitamos anclarnos a esto, hermano. Esta es la máxima autoridad. Esto es lo que tengo que transmitir a mi iglesia. Esto es lo que yo tengo que todos los días alimentarme de esto, todos los días, para que de esa forma yo pueda caminar de una manera saludable. Y si yo me alimento de esto y camino de una manera saludable, eso mismo voy a transmitirle a otros y a enseñarle a otros, para que a su vez ese otro vaya y le enseñe a otro. Cada día vamos a tener esa cadena bajo la suficiencia de las Escrituras. Queremos ser sanos, vayamos a la Escritura. Queremos ser sanos, tengamos claro qué es el Evangelio. Queremos ser sanos, discipulemos conforme a la palabra del Señor. Enseñemos realmente la palabra del Señor. ¿Sabe? Como iglesia, desafortunadamente, muchas veces estamos más afanados en cómo discipular las nuevas generaciones. Póngame esto, cuidado. Discipular las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes. Esa es una tarea de la iglesia. ¿Sí o no? No. La tarea de la iglesia es discipular a papás, a hombres y mujeres, para que vayan ellos y discipulen a sus hijos. La tarea de la iglesia no es venir a quitarle la responsabilidad al papá y a la mamá de lo que tienen que hacer. La tarea de la iglesia es dotarles de todas las herramientas que puedan, conforme a la palabra de Dios, para que el papá y la mamá vayan y hagan la tarea que tienen que hacer. Esa es su jurisprudencia, por decirlo de alguna forma. La jurisprudencia de la iglesia es capacitar, es discipular, dar, transmitir esto a cada uno de los que están allí, para que ese papá pueda ir en su jurisprudencia, que es su casa, y poder discipular a sus hijos. Y esos hijos que están siendo discipulados por su papá, están viniendo a la iglesia a recibir exactamente lo mismo que su papá les está enseñando, a recibirlo también en la iglesia, para que así mismo puedan seguir caminando unos con otros. Amén. ¿Estamos claros ahí? Una iglesia saludable se edifica sobre la verdad del Evangelio, vive por el poder del Evangelio y persevera en la esperanza del Evangelio. El mismo Pablo dijo a Corintios, 1 Corintios 2:2, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo, a este crucificado. Ese realmente es el que me propuse a saber entre ustedes, pastores. Cuidemos nuestra propia alma. Y la única forma de poderlo hacer es cercado con esto. Con hombres y mujeres mentores que nos ayuden realmente a que esto esté cercando cada vez más y más nuestra vida. Pastores, una vez hacemos eso, llevemos a la iglesia que dependa solamente de la palabra. A que se cuiden de esa forma. A que entiendan qué es el Evangelio. A que no estén sencillamente siendo movidos por vientos de doctrinas, de aquí para allá, sino que podamos entender y puedan saber, se les pueda transmitir qué es el Evangelio. Recordemos que el mundo necesita menos iglesias exitosas, por decirlo de alguna manera, pero sí más iglesias sanas y centradas en el Evangelio. Que Dios nos ayude con esto. Que Dios nos ayude realmente a poder ser esos hombres, esas mujeres saludables, conforme a la palabra del Señor, para poder cuidar a aquellos que el Señor nos ha puesto en ese agrey. Hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos,
que han sido comprados al precio de sangre del Señor. Y que solamente por su gracia nos ha dado el privilegio a usted y a mí a que podamos guiarlos y a que podamos apacentarlos en su verdad, no en la nuestra, sino en su verdad. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche. No, al contrario, no tiene absolutamente nada de nuevo, sino es realmente llegar a la raíz de lo que siempre ha sido, ¿verdad? Pero vamos a estar justamente llegando entonces a este punto de decir, Señor, ¿qué es la sana doctrina? Una iglesia nunca será más fuerte que la doctrina que la sostiene, ¿verdad? Nunca va a ser más fuerte una iglesia que esa doctrina que la está sosteniendo. Hace un par de semanas atrás estábamos con mi hijo y con un hermano en Lima. Esa palabra que él utilizaba, porque él me decía, lo que pasa es que la iglesia debe ser relevante. ¿Saben? No sé qué tanto esto haga eco acá, pero cuando decimos la iglesia debe ser relevante, en cierta manera consideramos que es una iglesia que impacta, una iglesia que tiene mucho nombre, una iglesia que quiere ser visitada. De hecho, por ejemplo, yo les digo, en Colombia hay iglesias de esa característica, entonces la gente llega y le dice, yo quiero ir a tal iglesia. No, pero allá, no me interesa qué enseñan. Y eso es lo que muchas veces se considera una iglesia relevante. Ahora, lo triste es que realmente ese concepto no debiese ser el que debería llevar una iglesia que sea relevante. Porque quizás el posmodernismo, el ambiente, la música, la decoración, las pantallas, el sonido, un poco de cosas es lo que hace que una iglesia se considere relevante o no. Pero como decía, la palabra nos enseña realmente que lo único que hace una iglesia relevante es una iglesia que está pegada, que está añadida, que está unida a la palabra del Señor. Por eso no es un tema totalmente diferente al que veníamos, sino quizás es una secuencia de ese mismo tema. El problema radica también en que al decir que tenemos una sana doctrina, necesitamos revisar qué es la sana doctrina. Yo hace poco hablaba con una hermana de una iglesia que realmente, de hecho, en Colombia es considerada una desviación, es decir, una secta. Y yo hablaba con ella y ella me decía, no, lo que pasa es que hay que tener cuidado uno a dónde va, porque uno tiene que conservar la sana doctrina. Y decía, wow. O sea, es considerada por sus puntos doctrinales ni siquiera una iglesia, es considerada una secta, pero ella está considerando o creyendo que donde ella está yendo es una iglesia que tiene sana doctrina, por lo tanto tiene que cuidar a dónde ir, no hay sea que vaya a un lugar donde la doctrina no sea sana. Por eso vuelvo y repito, en cierta manera, como punto de inicio, lo veíamos hace un momento, para tener iglesias saludables necesitamos tener pastores saludables. Eso en primer lugar. Pastores saludables en su vida espiritual, en su familia, en su caminar con el Señor, con los de afuera, porque Pablo lo dice en Timoteo, que sea de buen testimonio para los de afuera también. Eso realmente me permite a mí decir, puedo estar caminando de una manera saludable y está permitiendo que podamos tener una iglesia saludable, ¿será? Ahora, en medio de la abundante información religiosa que podemos tener hoy por hoy, porque obviamente tenemos mucha abundancia en la información, tenemos mucha tradición, tenemos mucho dinamismo, tenemos muchas estrategias, tenemos mucha música, tenemos muchísimas cosas que hoy por hoy sencillamente es lo que se considera justamente la iglesia. Tenemos que ir a la raíz de lo que Pablo le está diciendo a Tito en medio de un contexto de falsos maestros, de moveres en su tiempo y en su contexto, pero que no es muy alejado de lo que hoy por hoy nosotros también podemos estar viviendo. Dice la palabra en Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, Pablo está diciendo a Tito, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
En cuanto a ti, Tito. Vea esto importante, no venga, es que todos, no, en cuanto a ti, aquí lo importante, y volvemos a lo mismo, eres tú el que estás acá, el que está escuchando, el que el Señor está hablando en esta noche. En cuanto a ti, procura enseñar la sana doctrina. ¿Cómo le hubiera servido esto al hermano fulano? No, el hermano fulano déjelo quieto allá. Esto es para usted y para mí. En cuanto a usted, en cuanto a ti, Pablo dice, enseña de acuerdo a la sana doctrina. Y la palabra justamente allí que está hablando de sana doctrina, de sana, es la palabra higianio en el griego, que esto significa algo saludable, algo que da vida. Entonces está diciendo en pocas palabras, encárgate de enseñar lo que da vida a la iglesia. Lo que realmente es saludable, lo que produce un bienestar espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento, la iglesia necesita alimento. Quizás nosotros podríamos decir, pongamos un ejemplo, yo voy a criar un niño dándole solamente Cevión. Aquí se toma Cevión. ¿Saben qué es Cevión? Es una vitamina C, una pastillita. Es una vitamina C. Y sencillamente entonces yo le doy a ese niño todo el tiempo vitamina. Muchas iglesias viven así. Todo el tiempo tomando vitaminas. Pero nunca se les da realmente un alimento sólido. Un alimento que tenga todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Sino sencillamente se la pasan con vitaminas y vitaminas. Pero lo que nos está diciendo, a lo que nos está llevando, o Pablo está llevando precisamente a Tito, es venga, de alimento sólido, de alimento que realmente nutra, que realmente forme, que realmente dé el ánimo a la iglesia. Necesitamos realmente dar ese alimento. Eso es, en cierta forma, esa sana doctrina que vamos a estar entonces viendo allí. Esto es esencial para la iglesia. La sana doctrina es la verdad revelada de Dios, ¿sabe? Eso no es algo que sea mágico, ni es algo nuevo, ni es un mover nuevo. Al contrario, es volver a las... Ese es el punto. No al ministerio, porque el ministerio es una locura de la senda antigua, pero sí es volver a la senda antigua. Es decir, es volver a lo que la palabra del Señor dice, sin todas las distorsiones que desafortunadamente, empezando los años 1900, más que todo en Latinoamérica, distorsionó. Sino poder decir, venga, volvamos a ese fundamento, volvamos a lo que allí está escrito. Vea lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con la sana enseñanza y refutar a los que contradicen. ¿Sabe? Cuando vemos esto podemos entender algo. ¿Ya había gente que contradecía la sana doctrina en ese tiempo? Sí. ¿Ya había gente que estaba en contra de lo que enseñaban los apóstoles? Muchos. ¿Ya había gente que sencillamente estaba buscando sus beneficios propios? Claro, lo vimos hace un momento. Pablo está diciendo, hay muchos que comercializan con la fe. Hoy lo vemos, claro que lo vemos. Hay iglesias atestadas de gente, solamente por ir a reclamar y a voltearle el brazo a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren que haga. ¿Eso dice la palabra? No. Pero hay cualquier cantidad de gente allá haciendo sencillamente esto. Por eso claramente aquí está diciendo, venga, tienen que enseñar, exhortar, es animar, tienen que animar, tienen que enseñar la sana doctrina. ¿Para qué? Para refutar a los que la contradicen. Porque desafortunadamente se levantarán muchos que quieran refutar lo que dice la palabra del Señor para seguir con la tradición que ellos quieren abrazar. De hecho, eso pasó desde el tiempo de Jesús. Jesús le dijo claramente a los fariseos, ustedes prefieren enseñar mandamientos de hombres que el mandamiento de Dios. O sea, les parece mejor enseñar un mandamiento de un hombre que lo que Dios ha dicho que se debe hacer. Es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Y eso es algo que hoy por hoy pasa. Hoy por hoy se prefiere enseñar en muchos lugares sencillamente lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me parece bien, lo que me parece agradable a mi oído. Y necesitamos enseñar, volver
como decía el hermano, a la senda antigua. Es la verdad revelada de Dios en su palabra. Pablo está diciendo justamente eso a Tito: retenga eso. ¿Sabe qué tanto estamos reteniendo en la iglesia o en nuestra vida, empezando por allí? ¿Qué tanto estamos reteniendo realmente la sana doctrina, la palabra del Señor? No la vemos como algo más. No, es que la palabra es una verdad. No, no es una verdad, es la verdad. Jesús claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: yo soy un camino, ni yo soy una verdad, ni yo soy una vida. No, es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Fuera de Él no hay absolutamente nada más. Y sabe una cosa, los 66 libros de esta palabra, de este libro, apuntan totalmente a ese que es el camino, la verdad y la vida. Todos los 66 libros están apuntando justamente a Cristo, en donde se consuma todo. Por lo tanto, necesitamos volver allá, a lo revelado por el Señor. La sana doctrina no nace de un púlpito, hermano. La sana doctrina nace de la palabra. La sana doctrina no depende del carisma del predicador, porque si fuese así, Pablo nunca llevó sana doctrina. ¿Sabe? La palabra en Corintios, Pablo mismo está diciendo: venga, yo no soy muy dado para hablar, no tengo elocuencia. Por eso es que justamente algunos en Corintios decían: no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Sabe por qué? Porque Apolos y Cefas tenían mucho más carisma para hablar, mucho más poder para hablar. Por el contrario, está diciendo Pablo: no, yo soy un peloncito, bajito, hablo pasito, me enredo para hablar. Pero sencillamente por eso el Señor lo usó, para que pudiese escribir todo aquello que el Señor había revelado, todo lo que el Señor vio. No es el carisma de un predicador el que realmente está llevando la sana doctrina. No es el que más grite, ni el que más haga llorar, ni el que más le haga a usted sentir por allá maripositas del estómago. No es ese el que realmente está llevando la sana doctrina. El apóstol Pablo justamente está diciendo, y dice a Timoteo, dice: toda la palabra del Señor es inspirada por Él. Y cuando habla precisamente allí en 2 Timoteo 3, 17 y 17, y dice que es inspirada por Él, el vocablo que usa de inspirado es exhalado, dado. Es decir, siendo toda la palabra del Señor está siendo dada, no una parte sí, una parte no, toda completa está siendo dada. Es la palabra del Señor mismo para nosotros. Venga, pero entonces, ¿qué es la sana doctrina? ¿Sabe? El problema es ese, que hay veces creemos que es algo mágico, que es algo que no, vamos a sacar ahorita aquí debajo de la manga, ¡pum!, aquí está la sana. No, la hemos tenido siempre, hermano. Siempre ha estado en nosotros. Siempre ha estado para que nosotros podamos realmente caminar en ella, cumplir lo que ella dice, para que nos quitemos un poco de caspero teológico de nuestra cabeza y vayamos realmente a qué es lo que dice la palabra. Porque sabe, día a día encontramos diferentes puntos, con el respeto que todos me merecen, pero muchas veces encontramos: no, es que la mujer no se pinte, la mujer vaya en falda. Eso está bien, se ven muy bien, muy decente, muy decorosas, pero la Biblia dice que eso tiene que ser así. La Biblia no dice que eso tiene que ser así. De hecho, si nos ponemos a mirar, al contrario, cuando muchas veces se toman versículos en decir: no, sí, porque es que la Biblia dice que la mujer no se pondrá el vestido del hombre. Así, eso sí dice la palabra. Pero en su contexto, los hombres usaban falda y las mujeres pantalón. Entonces, si es así, hombres, desde mañana vayan en falda. Si es así, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Vea, yo que hablaba con un pastor en Cuernavaca, y le decía eso. Una vez llegó una mujer a la iglesia, triste, ya decía varios días no iba a una iglesia, porque alguna vez ella se iba en pantalón para la iglesia, y el pastor la citó a su oficina y le dijo: sabe, usted está haciendo pecar a todo hombre en la iglesia.
Pues claro, yo la miré yo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Dijo, es que hasta a mí me hace pecar, le dijo el pastor. Porque es que su silueta la tengo yo toda la semana en mi cabeza. Tiene que venirse en falda. Bah. No, pues el problema era el pastor, hermano. El problema no era de ella. Pero como yo decía hace un momento, el legalismo del siglo XVIII, XIX llevó a eso. A que si a mí me afecta, usted cambie, porque es que a mí me afecta. Pues es que yo soy el que tengo que ir a la palabra. Yo el que tengo que ir al Señor para que me ayude a caminar conforme a la palabra. No poner un poco de reglas de hombres que no dice la palabra que se tienen que hacer. ¿Pero por qué lo ponemos? Porque tradicionalmente me han dicho que así tiene que ser. ¿Dónde dice la palabra? En ningún lado. ¿Sabe? Como para contar un ejemplo sencillo. A mí me enseñaron hace muchísimos años atrás, podríamos decir una autoridad espiritual, porque así obviamente incluso lo considero todavía, de que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Sí se acuerdan de eso todos? ¿Tu Biblia dice eso? Ok. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y que el sumo sacerdote le amarraban aquí en la cintura una cuerda. ¿Para qué? Para que cuando el sumo sacerdote entrara, obviamente con las campanitas del manto, dejaran de sonar, era porque el sumo sacerdote colgó los guayos. Entonces, ¿qué hacía la gente de afuera? Jalaba al sumo sacerdote. Bueno, a mí me enseñaron eso. Es más, yo les tengo que decir a ustedes una cosa, yo enseñé eso. Alguna vez alguien me preguntó, venga, ¿dónde está lo de la cuerdita del sumo sacerdote? Esto ya han pasado tal vez unos 20 años y no la he encontrado. Se me perdió la cuerdita del sumo sacerdote. En ningún lado la encontré, en mi Biblia por lo menos. Si usted la ha encontrado, me dice dónde para yo ubicarme allí. Pero en ningún lado está. Pero ¿sabe por qué esa persona enseñó eso? Porque muy seguramente alguien también le enseñó eso. Entonces él lo que hizo fue de una manera muy vocal, muy dada a la enseñanza, decir entonces es así para generar supuestamente una verdad que con el tiempo yo mismo dije, wow, Señor, y yo había enseñado eso. Yo enseñé que la cuerdita y que se jalaba y que si no, porque moría ya y wow, hermano. Y eso es un simple ejemplo para uno decir, vea qué fácil es transmitir de una generación a otra generación temas, cosas, enseñanzas, mandamientos, llámese como se quiera llamar, que no están en la palabra. Si quizás nos pusiésemos a revisar nuestra doctrina, es decir, lo que nosotros creemos, lo que nosotros realmente podemos ver como una realidad, si nos pudiésemos a reflexionar en eso, quizás hay muchas cosas como ese ejemplo que estoy poniendo, que hoy por hoy estaríamos aplicando en nuestras iglesias. Sin saberlo, ojo, esto no lo estamos haciendo porque yo quiera confundir a la gente, no, sino sencillamente por el desconocimiento de que es así. Y alguien sencillamente lo dijo y yo lo creí. Por eso siempre que tengo la oportunidad de decirlo en la iglesia y en todo lugar, a ustedes también se los digo, no coman cuento, hermano. Tomen nota. Y todo lo que yo estoy diciendo allí, vaya a la palabra y mire si es cierto, porque yo puedo ser otro loco que esté diciendo aquí un poco de cosas que no son. La que tiene la verdad no es un hombre, la que tiene la verdad es la palabra. Yo tengo que ir a ella, a mirar realmente qué está diciendo. Si eso que está diciendo es verdad, bueno, pues yo voy a la palabra y lo corroboro que es verdad. Pero no comamos entero, hermano. No comamos entero creyendo que sencillamente lo que otro está diciendo. Un pastor que enseña la sana doctrina no busca agradar al oyente, sino busca agradar al autor de todo. El importante, ustedes son completamente importantes. Ustedes son totalmente valiosos. Ahorita Juan me preguntaba algo, pastor, nervioso, y le digo, siempre hay nervios. Claro, uno de ustedes, obviamente es un privilegio poder estar delante de ustedes, pero realmente el nerviosismo más fuerte que puede haber acá es que, como decía en la charla anterior, el que dio el mensaje está ahí sentado, hermano. Está ahí sentado mirando la veracidad de lo que yo puedo decir. Eso realmente es lo delicado.
Eso realmente es lo que yo tengo que decir, wow, Señor, o sea, voy a dar el mensaje, un mensaje de parte del Señor, pero delante del Señor estoy. ¿Mm? Delante del Señor estoy. Y eso es algo que necesitamos tener totalmente claro. ¿A quién queremos agradar, hermano? ¿Quiero agradar a las personas? ¿Quiero agradar sencillamente a los que me están oyendo? ¿Quiero que me vuelvan a invitar? Yo quiero que me vuelvan a invitar. Pero porque hablamos realmente la palabra del Señor, no porque sencillamente estoy emocionando a nadie acá. Porque yo no saco nada con emocionar aquí a un poco de gente, pero al dueño de todo, al que dio su vida por mí, sencillamente decirle como venga, tape los oídos, no escuche lo que estoy diciendo. No tendría sentido esto. Necesitamos ir, vuelvo y repito, a esa sana doctrina que corrige, que restaura, que equipa. La Biblia no necesita ser defendida, hermano. Diría Charles Spurgeon, la Biblia es como un león, sencillamente suelte lo que ella se defiende sola. Ella no tiene que ser defendida por mí ni por nadie, sino sencillamente la palabra del Señor. Y así es la sana doctrina, es poderosa, es viva, es suficiente para poder sencillamente defenderse sin ningún problema. La sana doctrina no se inventa, hermano, la sana doctrina se hereda porque el Señor la dejó. La sana doctrina no se adorna, se obedece. Yo le decía a alguien ayer, el problema de nosotros como seres humanos es que yo quiero que esto se acomode a mí. Que la Biblia se acomode a mi situación. Que la Biblia se acomode a mi cultura. Que la Biblia se acomode a lo que yo quiero. Pero es que realmente el que tiene que acomodarse a esto soy yo. El que tengo que correr a decir, Señor, ayúdame para cumplir eso que tú me estás mandando a hacer, que me es difícil hacerlo, es más, sin su ayuda imposible hacerlo, porque si no es por la asistencia y es porque el Señor realmente permite eso en mí, yo no podría hacerlo, usted tampoco. Nadie podríamos cumplir absolutamente lo que la palabra del Señor dice si no fuese porque Él es el que está asistiendo en nuestra vida para que podamos de esa manera hacerlo. Y solo así justamente es que la palabra nos da aliento, nos da vida, nos da dirección, nos da propósito. Porque allí entendemos su propósito. ¿Sabe? Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, podemos entender claramente, yo no vivo en esta tierra por mi propósito. Yo no vivo en esta tierra para yo hacer lo que yo quiera y me guste y me agrade. Yo estoy en esta tierra para cumplir su propósito. Sí, pero ¿cuál es? Bueno, eso es fácil, hermano. Nosotros lo ponemos complejo, pero es tan sencillo como dice Isaías 43:7. De las 4 esquinas he llamado a los míos, a los que formé, para que vivan para mi gloria. Yo vivo para la gloria del Señor en la situación que esté, hermano. Ese es el propósito que el Señor ha trazado en mi vida y en la suya. Y a la luz de eso, por eso dice, pero como va a pasar aflicciones, porque va a haber dificultades, va a haber situaciones las cuales usted no va a entender, las cuales usted le va a romper la cabeza, porque ¿por qué pasó por eso? Dice, bueno, en el mundo tendréis aflicción. Por eso te he dejado esto, para que en mí tengan paz. Sencillamente descansen en esto, que es esa sana doctrina, para que confíen en mí. Yo ya vencí el mundo. Ya la obra está hecha. Ya no tiene que estar esperando nada más. Ya está hecho. Sencillamente, aquí les dejo para que confíen en mí. Para que todas las situaciones por las cuales usted pueda atravesar, sencillamente puedan glorificarlo a Él. Y ese propósito, como dice allí el Salmo 138:8, sí o sí se cumplirá. A pesar de... Hermano, cada sermón que podamos dar, cada enseñanza que podamos dar, necesitamos llevarla a que vuelva la palabra, a que se interne en la palabra. Recuerde que la sana doctrina no viene sencillamente de un púlpito, como lo dije ahorita. No son ideas que nacen de un púlpito. No son puntos de vista de absolutamente nadie, sino sencillamente tiene que ver con la palabra. Esa palabra que dijo Jesús es la que nos lleva a la santificación. La sana doctrina nos lleva a vivir en una santificación práctica. Recordemos esto siempre.
la santificación, hay una santificación posicional y hay una santificación práctica. La santificación posicional es la que el Señor nos da en el momento en que nos justifica. Amén. Él nos justifica y nos hace santos. Por eso es que Pablo, incluso escribiendo a la iglesia de Corintio, que eran bien terribles, nada juiciosos, le dice a los santos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una santidad posicional. Y en esa usted y yo no tenemos nada que hacer. Eso es una obra 100% del Señor. Pero también el Señor dice, tenemos una santificación práctica o progresiva. Y en esa somos corresponsables. Porque sencillamente yo anhelo caminar, luciendo esa santificación posicional, caminar para la gloria del Señor. ¿Dónde dice eso? Pues en la palabra. Por eso dice la palabra claramente, el que no camina en santidad, no ve al Señor. Pero no me está hablando en la santificación práctica, aunque todos los días tengo que buscar caminar en una santificación. Está hablando de una santificación posicional, en la que Él me puso, en la que su obra me llevó, no por mí, por Él. Pero el que no haga eso, el que no tenga esa santidad posicional, no va a ver al Señor, de ninguna manera. ¿Pero dónde dice eso? En la palabra. Ahora, la sana doctrina produce vida y santidad. Vea lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6, 3 al 4. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sabe? Aquí Pablo claramente le está diciendo a Timoteo, venga, va a haber gente en la cual no está caminando en la piedad. Hay gente a la cual no le interesa realmente eso. Hay gente que solamente cree que esto es 2 más 2 y tiene que ser así, punto. No es así, hermano. La palabra es clara, necesitamos caminar justamente en esa piedad para no caer, como dice allí, en contiendas de palabras, en envidias, en pleitos, en blasfemias, en malas sospechas. La sana doctrina evita todo eso. La sana doctrina evita que estemos metidos en estas situaciones de división, de malestares, de inconformidades, de pleitos, de peleas. Porque la sana doctrina sabe que tiene, y es totalmente maravilloso, que considera que esto es la máxima autoridad en cuanto a posición y fe práctica. No hay nada por encima de esto. Si usted tiene un problema y yo tengo un problema, tenemos que venir a esto, porque aquí lo resolvemos. Aquí en la cruz realmente podemos llegar a lo que la palabra nos está diciendo, y es la forma en cómo vamos a resolver eso. ¿Quién va a tener la razón? Solo la palabra. No es usted ni soy yo. Por eso cuando la gente dice, no, lo que pasa es que son diferentes formas de interpretar la palabra. Hermano, la palabra solamente tiene una interpretación. No tiene 2, no tiene 3. Es que usted la interpreta diferente. No. O usted está mal o yo estoy mal. Porque solamente tiene una interpretación. ¿Sabe por qué? Porque fue escrita a unas personas puntuales, bajo un contexto puntual, en una situación histórica puntual que se estaba viviendo, para enfrentar un problema puntual. Por lo tanto, eso no puede tener 2 interpretaciones. Tiene solamente una, no más. En absoluto. ¿Sabes? Si quizás acá en el contexto que estamos, no sé, resulta que están transmitiendo esto, no hay sonido, y ve a alguien por la transmisión que vinieron y me pusieron este ventilador aquí de frente. Alguien puede pensar un sinfín de cosas. No, ve al hombre tan creído, ahora solamente va a predicar con ventilador al lado. Y si está en Bogotá a 14 grados centígrados en este momento y con este frío tan terrible y con un ventilador, qué ridículo se ve eso. ¿Sabe por qué? Porque no entiende el contexto. Porque no entiende qué está pasando.
¿Eso tiene dos interpretaciones el tener este ventilador acá? No, hay solamente una. ¿Cuál? No, pues que soy un rolo de tierra fría y aquí está haciendo calor y tengo sudado todo y me pusieron un ventilador para estar más fresco. Punto, no es más. No tiene más interpretaciones eso. Pero si yo no entiendo todo eso que se llama el contexto, yo voy a poder sacar cualquier cantidad de supuestas enseñanzas de algo tan simple como eso. Eso es lo que pasa. Que nos da o pereza o desconocimiento estudiar esto en su contexto. Saber por qué lo dice. Saber qué está diciendo allí. Sino que prefiero más bien hablar por hablar. Abre tu boca que yo la llenaré. Y 40 minutos hecho carreta sin saber si lo que estoy diciendo está bien o no está bien, pero a esto le hacemos. Y al final, como no pude estudiar, entonces tengo que venir a ver cómo le muevo las emociones a ustedes. Entonces yo vengo, grito, salto, aleluya, y los traigo aquí, lloran y se salen felices. ¿Aprendieron algo? No, pero estuvo bueno. Esto estuvo chévere. Un poder, una unción, usted viera eso maravilloso. ¿Y qué aprendió? No, yo no me acuerdo, pero fue bueno. Eso fue poderoso. Vimos descender no sé quién y no sé. ¡Wow! Interesante. ¿Eso dice esto que debo hacer? No. La palabra me está diciendo, tenemos que estar cada vez más internos en esto. Escudriñar las Escrituras. Porque solamente allí encontrará realmente la vida. Eso tiene que ver con la sana doctrina. ¿Qué es eso? Bueno, pues es sencillamente venir a la palabra. La falsa doctrina infla el ego, hermano. La sana doctrina produce humildad. La falsa doctrina divide, la sana doctrina santifica y une. ¿Por qué une? Porque solamente tenemos un concepto como máxima autoridad. No hay dos. Usted piensa diferente, yo pienso diferente. No, o usted está mal o yo estoy mal. Vengamos aquí qué dice la palabra y descubramos qué dice la palabra y caminemos allá. Eso es justamente lo que nos está diciendo la sana doctrina. No es absolutamente nada, pues volvamos a esa senda. Y como decía ahorita, una falsa doctrina produce orgullo, hermano. Pero sabe, tristemente, por las inseguridades, negligencias, falencias que incluso podemos tener desde niños, queremos recubrir nuestra vida de orgullo. Entonces por eso eso gusta, ¿sabe? Por eso parece atractivo, porque en cierta forma yo quiero eso, en vez de la piedad, que es lo que habla allí la palabra del Señor en el versículo que tenemos. Y esa piedad tiene que ver justamente con una vida centrada en Dios, con una vida que desea obedecer, con una vida que desea caminar en humildad, en amor, porque eso es lo que nos lleva a la sana doctrina, a entender y a valorar lo que el Señor realmente hizo, comprender cuál es esa obra maravillosa del Señor. ¿Sabe? Yo siempre he pensado esto y me fascina la doctrina de la justificación, porque yo digo, Señor, ¿por qué pusiste tu mirada en mí? ¿Por qué razón, siendo yo como soy? ¿Por qué pusiste esa justicia en mí, Señor? ¿Por qué, como dice la palabra del Señor, cuando llegue al juicio, porque todos iremos, el mismo que me liberó a mí es el mismo que tiene la capacidad de juzgarme a mí? Por eso dice la palabra en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya por qué? Porque el mismo que podía condenarme, el único que podía condenarme, dio su vida por mí. ¿Sabe? Eso es maravilloso. Pero eso me lleva a mí a entender de yo de qué me las voy a poder dar entonces. O sea, ¿de qué diríamos en Colombia, de qué voy a chicanear? ¿De qué me las doy si es que fue el que hizo todo? Yo no hice nada. Solamente por su gracia me ha salvado. Y cuando yo entiendo eso, digo, Señor, yo al contrario, no soy nada delante de ti. Es más,
Pablo lo dice también, todo es de Él, todo es tuyo. Y está diciendo allí, si entendemos que todo es de Él, ¿por qué nos jactamos, hermano? Es que yo sí tengo el don de no sé qué. Bueno, ese don no es para que usted se jacte. Ese don, si es conforme a lo que la palabra está diciendo, es para que lo ponga al servicio de los demás. Al contrario, en humildad vaya y levante a otros en ese don que el Señor le ha dado. Ve cómo cada uno de estos puntos que son fundamentales, que están en la palabra, son los que nos llenan realmente, o nos llevan realmente a caminar en unidad, anclados en una sana doctrina. Jesús lo dijo, vea cómo dice Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? ¿A los que qué? Habían creído en Él. Eso es totalmente importante. Si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y aquí sigue diciendo un versículo que conocemos mucho. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ahí claramente está diciendo, venga, ¿cuál es la verdad? La verdad es que yo permanezco en su palabra. Esta es la verdad. Esta es la verdad que me hace libre. Esta es la verdad que realmente cambia mi vida en dos. No es mi punto de vista, no es mi argumento, no es la ciencia, no es el humanismo, el movimiento, no es nada de eso. Lo único que realmente me puede llevar a mí a estar libre es en Cristo. Por eso unos versículos más adelante, creo que en el 36, dice que solamente el que el Hijo haga libre será verdaderamente libre. Solo Él. Eso no es algo que usted y yo paguemos. Eso es solamente algo que el Señor ha hecho. La sana doctrina nos liberta, hermano. Donde la verdad de Dios habita, la santidad florece. Imaginemos esto. Imaginemos que alguien tiene diabetes acá, azúcar alta. Gloria a Dios, eso no se da aquí. El hermano. Eso es como si el hermano fuera al médico y entonces el médico le receta un poco de dulces. Vaya y coma harta azúcar. Y el hermano, ay, es que yo amo a mi médico porque mi médico me da dulces. Yo amo a mi médico. Ah, bueno, él va a querer ir al médico cada ratico. Pero téngalo por seguro que con esa formulación lo que está haciendo es acabando más rápido con su vida. Eso pasa en la iglesia, ¿sabe? Hay muchos púlpitos que dan dulces a un poco de diabetudos espirituales, que quieren sencillamente recibir, ay, qué alegría, sí, no soy lo mejor. El Señor me hizo a mí y botó el molde. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Ay, soy lo más maravilloso, me merezco todo. Todo está a mi servicio. No, brother, no es así. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sabe? Yo no tengo el mar a 2 cuadras. 18 horas manejando para llegar al mar de Colombia. Pero le decía yo que a mi familia, yo me paro, siempre pienso en esto. Yo me paro frente al mar. Y más como estaba aquel día así que ¡bum! Gramaba bueno. Y digo, Señor, definitivamente no somos nada. ¿Sabe uno esa inmensidad? Si uno cae allá, ¡bum! Aparecerá 2 días por ahí, se ve una peca, si se ve, flotando. No es nada. Y dice la palabra del Señor que Dios sostiene todo esto. ¿Cómo yo me voy a considerar que soy la última Coca-Cola del desierto? Si realmente frente a la majestuosidad de Dios no soy nada. Ahora, aquí viene la otra premisa maravillosa. No siendo nada, Dios tiene total cuidado de mí. Dígame si eso no es maravilloso. ¿Ah? Dios es maravilloso. La palabra nos lleva precisamente a entender, a situarnos en donde realmente debemos estar. Diría en Colombia, cada loro en su estaca. La palabra y la sana doctrina nos permite situarnos en nuestra estaca, hermano. En no querer situarnos en otra estaca que no es la que nos corresponde. La sana doctrina nos lleva a entender
que Dios, el reino en el cual servimos y en el cual hacemos parte, tiene un rey. Y ese rey es el Señor. El rey no es usted ni soy yo. Y con esto no quiero obviamente molestar con mi comentario. Pero cuando yo nada más digo, yo declaro que esto va a pasar, el único que declara es el rey. El único que ordena que va a pasar en su creación es el rey. Pero hay veces nosotros nos creemos reycitos. Porque hay veces creemos que nosotros le damos órdenes a Dios qué es lo que tiene que hacer. Usted es sano, ahora mismo. Yo he escuchado a mucha gente decir eso. O sea, si el rey, el dueño de todo, no lo quiere sanar, ¿será que lo vamos a poner en aprietos, pues? Cuando gritamos ahora mismo, Dios va a empezar. ¿Y ahora yo qué hago? No, mano. El rey es rey. Él es el dueño. Lo que me lleva precisamente la palabra es a entender quién es Él, en dónde está Él, el trono de Él y la situación que nosotros realmente tenemos. ¿Dónde estamos nosotros ubicados en toda esta majestuosidad de la creación de Dios? Eso es la sana doctrina. Es entender realmente en dónde estamos. Es entender realmente quiénes somos. Es entender realmente cuál es nuestra posición dentro de la creación del Señor. ¿Quiénes somos dentro de su reino? ¿Sabe? La fidelidad doctrinal no busca aplausos de nadie. La fidelidad doctrinal busca la salud espiritual de las personas. Así no tenga aplausos de nadie. En absoluto. ¿Sabe? A mí me pasó hace unos años atrás, estábamos dando unas conferencias en Panamá. Y pasó un hombre, panameño él, dio su conferencia. Y todo el mundo estaba encendido. ¡Habla Jehová! ¡Aleluya! Y gritaban. Claro, el hombre decía, van a ser prosperados. Lo que tú has visto, bueno, eso mejor dicho, eso, ¡wow! ¡Qué cosa gloriosa ese día! Pasa este siervo inútil a sencillamente llevarle a la palabra de Dios, nos dice esto, esto y esto. No, se los desinflé a todos. Les hice perder el fuego que tenían. Ahí no hubo aplausos. Ahí no hubo amenes. Ahí no hubo, ¡habla Jehová! No, ahí no hubo eso. ¿Por qué? Porque nos encanta escuchar lo que queremos escuchar. Pero no nos gusta escuchar lo que el Señor nos mandó, el mensaje que el Señor nos mandó, que es lo que debemos escuchar. Eso es la sana doctrina. Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo, ojo a esto que está diciendo Pablo, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí la pregunta, hermano, que creo que tenemos que hacernos es, ¿usted a quién quiere agradar? A mí me dijo una vez un hermano hace muchos años en una iglesia: pastor, no hay que ser tan duro, a la gente toca llevarla pasito, porque la gente se siente mal y no vuelve. Sabe, hermano, el que ha sido llamado por el Señor va a volver. El que el Señor ha preparado su corazón para recibir la palabra va a volver. El que viene a ser entretenido solamente no va a volver. Es que el Señor nos mandó a edificar su ejército, no a entretener a un poco de fieles débiles en su fe. El Señor nos llamó realmente a que entrenemos a su ejército, a que nos entrenemos juntos, a que comamos sólido, no a que sencillamente nos entretengamos aquí unos con otros. ¿Sabe? Una iglesia unida en la verdad no teme a las modas, hermano. Una iglesia unida en la verdad no teme si las personas que van a su iglesia van a otra iglesia, no teme eso. Porque si en la otra iglesia le van a dar el mismo alimento sólido que usted le da, pues gloria a Dios, sea en la suya o sea en la del otro, lo importante es que la persona crezca.
Aquí no se trata de que tenga que tener su nombre estampado, pues no. Si va a otro lado y la nutren con la palabra, pues gloria a Dios, está creciendo. Si va a otro lado y no la nutren con la palabra, vuelve. Porque solamente a ella le van a dar vitaminas, usted le está dando un alimento realmente sólido para que pueda ser alimentado. Por lo tanto, eso nos permite esto. Esa sana doctrina de poder decir, ok, tenemos la tranquilidad y la seguridad de que sencillamente la gente está anclada en su palabra. Eso es fundamental. La sana doctrina no solamente instruye, sino que protege, fortalece el cuerpo, hermano. Esto no es un tema secundario. Esto no es un tema para dejarlo allá y ya, sí, ¿no? Sí, volver a lo antiguo, pero ¿qué es lo antiguo? ¿Qué tanto estamos escudriñando la palabra? ¿Qué tanto estamos realmente haciendo ese proceso de saber qué dice allí? No es para que sencillamente usted diga, no, yo sé hacer todo el proceso exegético del texto. Bueno, eso suena muy raro y rebuscado, pero es que eso es lo que tiene que hacer. Yo tengo que hacer un puente exegético desde lo que pasó en el contexto de la palabra a lo que hoy viene pasando, para comprender la palabra. Y la palabra aplica exactamente igual allá en ese contexto como en este, exactamente igual. Esos principios no cambian. Yo escuché una vez a un hombre decir, lo que pasa es que esto ya pasó de moda. Ahora tenemos nueva revelación, tiempos buenos de avivamiento, de gloria, de poder. Y muchos dicen, ¡amén! Ahí está el problema. Porque es que esto, como el que la inspiró y como el que reveló su carácter allí, como dice Hebreos 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto no cambia, hermano. Siempre va a estar. Siempre vamos a poder descansar en esto. Tiene el total carácter del Señor, está aquí revelado. Por lo tanto, podemos estar totalmente confiados en Él. Ese es el corazón de un ministerio cristiano. No es sencillamente academia, no es sencillamente teología fría, no, es realmente un corazón dispuesto a caminar conforme a la palabra. La meta de la sana doctrina no es popularidad, que es lo que desafortunadamente muchos buscan. La meta de la sana doctrina es fidelidad, es ser fiel a la palabra, es ser fiel realmente a lo que ya allí nos está marcando. Por lo tanto, hermanos, no estamos llamados a agradar simplemente al oyente, estamos llamados a honrar a Dios que nos llamó. Él es el que realmente merece toda la gloria y toda la honra en todo lo que hacemos. Por lo tanto, hermanos, seamos pastores que estudian con reverencia la palabra. Seamos pastores que amamos la palabra. Seamos hombres, mujeres, siervos que realmente predican con claridad la palabra, porque aman no solamente al que la inspiró, sino aman al pueblo que la recibe. Seamos hombres y mujeres, siervos que viven con integridad la palabra, porque aman a Cristo, porque realmente se entiende qué fue lo que Él hizo por nosotros, porque podemos disfrutar de esa obra maravillosa de Él, no suya ni mía, sino de Él. La sana doctrina debe escucharse en el púlpito, pero ¿sabe? Debe reflejarse en el carácter de nosotros, que era lo que veíamos en la charla anterior. Debe reflejarse en la sanidad que podemos tener como siervos. Debe reflejarse en cómo predicamos, debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. Allí es donde realmente debe reflejarse. Pero adicional a eso, debe multiplicarse en otros discípulos. Solo así, hermano, realmente el pueblo de Dios es un pueblo saludable y firme en la verdad. Recuerden siempre esto. El ministerio pastoral, y creo que no sé para cuántos esto sea alentador, pero no es un consuelo que yo les vengo a traer de ninguna manera. El ministerio pastoral no se mide por el tamaño de la congregación. Usted no es un pastor exitoso si tiene 1000 miembros en su iglesia. O usted no es un fracaso si tiene 40. No.
El éxito de un pastor o el pastorado, del ministerio, no se mide por la cantidad de gente. El éxito realmente del ministerio, del pastorado, se mide por la profundidad y la convicción y la fidelidad que se tiene al Evangelio. Eso es realmente lo que transforma. Poder ver iglesias transformadas por el Evangelio. Poder ver hombres y mujeres realmente que están siendo día a día movidos y transformados por la verdad de la palabra. Eso sí es realmente el éxito de un ministerio. Si queremos ser, como empecé diciendo esta charla, iglesias relevantes, que seamos relevantes realmente porque estamos transmitiendo la verdad bíblica. Porque estamos realmente dando lo mejor, la mejor porción. Porque estamos brindando un alimento sólido. Eso realmente sí va a hacer que sea relevante. El resto realmente no lo es. Por lo tanto, hermanos, hoy más que nunca, creo totalmente, el Señor está buscando hombres fieles a su palabra, que amen su palabra. ¿Sabe? Hace unos meses atrás me hacían una entrevista de una emisora en Ecuador. Y la pregunta que me hacían era la siguiente: pastor, ¿usted cree que debe haber otra reforma protestante? Yo dije, no creo. Lo que creo que debemos hacer es abrazar la reforma que ya Dios permitió. Volver realmente a esos cimientos. Volver realmente a aquellos que en cierta forma dieron su vida porque realmente podamos tener hoy por hoy lo que es la palabra del Señor, la sana doctrina. Que nos anclemos totalmente en lo que dice la palabra en Efesios 2:20, que edifiquemos sobre un fundamento, el fundamento de los apóstoles y los profetas, donde Cristo Jesús es la piedra angular de esa construcción. Y los apóstoles y los profetas cumplieron ya su función total, porque ellos fueron precisamente los que el Señor usó, los profetas para escribir el Antiguo Testamento, los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Y sobre esto, sobre esta base y sobre la piedra angular que es el Señor, podamos realmente edificar un edificio que agrade al Señor, que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él, no a nosotros, no a nuestra iglesia. Si el nombre de su iglesia ni se conoce, no importa, hermano, pero que realmente se pueda conocer que usted está enseñando la sana doctrina, la fidelidad de la palabra, la verdad realmente dada. Porque dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4, 3, 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Sabe? Esto está pasando. Ya muchos, en muchos lados, no quieren escuchar la sana doctrina. Muchos, en muchos lados, tienen comezón de oír lo que quieren oír. Muchos quieren que les inflen su ego. Muchos están detrás, como dice allí precisamente, de mitos. Por eso hay cualquier cantidad de maestros que se están escuchando día a día. Por lo tanto, tenemos que caminar hacia allá, hermano. Volvamos realmente a lo importante. Prediquemos la verdad con valentía. Vivamos esa verdad con humildad y guardemos la verdad con un celo santo. La sana doctrina no solo sostiene la iglesia, sino la sana doctrina exalta al Señor. Y debemos caminar solamente buscando a Él la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, en este remanente de hombres, de mujeres, jóvenes, Señor, el poder caminar y poder entender la importancia